para poder servirte como tú te mereces, Señor. Te pedimos, Padre, por cada familia, Señor, que está representada aquí. Tú sabes qué necesidades tenemos, qué cargas, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de eso para poderte servir como tú te mereces, Señor. 100% bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a todos, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestra iglesia, Señor. También te pedimos, Señor, por los hermanos que todavía vienen de camino, traerlos con bien, Señor, para que vengan a recibir bendición por medio de tu palabra. Te pedimos también por la predicación, Señor, que trae tu siervo. Úsalo, Señor, de gran manera, Señor, y a nosotros, Señor, que podamos atención para poder servirte, Señor, como tú te mereces, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos. Si algo podemos cantar, podemos tener el canto al final del servicio, pero me parece que ya llegaron los hermanos, amén. Si les doy un anuncio, creo que ahorita pueden pasar los hermanos y se alistan, amén. Déjenme, les doy unos anuncios rápidamente. Haga nota de ello, amén. Haga nota de ello. Próxima semana, estoy tratando de contar los días, hermanos, pero si algo, el 24, hermanos, no es esta semana, hablando el 24 de abril, la hermana Josefina va a tener el servicio, hermanos, o vamos a tener como iglesia el servicio memorial de el hermano José Antonio, amén, Cortés. Con eso dicho, 11 de la mañana, es un día sábado, hermanos, un día sábado. Ella está haciendo una invitación a todos los que quieran acompañarla en ese día. Por supuesto, sus familiares van a estar aquí y queremos tener ese servicio memorial para el hermano José Antonio Cortés, amén. José Antonio Cortés. La hermana Josefina simplemente les extiende a todos una invitación para que la acompañen en ese día. Amén. Y con eso dicho, quiero ir a algo más, hermanos, algo más. Hay sobres, no tenemos los sobres actuales ahorita de la ofrenda. Estamos esperando que la imprenta los mande, estamos esperando, pero hay sobres ahí con el nombre de la iglesia. Pueden usar esos y doblarlos y echarlos en la bolsa de la ofrenda, amén. 2 sobres, nomás les estoy dejando saber, háganlo de esa manera. Y hermanos, a todos los que participaron la semana pasada, gracias a cada uno de ustedes. Si algo les vuelvo a decir, no hay nada mejor que celebrar a Cristo, amén. Podemos festejar, celebrar, hermanos, siempre haciendo memoria de Él, porque es lo que debemos de hacer cada instante, amén. Qué bendición, hermanos, que estuvieron, participaron y tuvimos la oportunidad de convivir un tiempo, amén. Y también, ¿qué más les quiero decir, hermanos? Los miro a todos, los miro tristes. Quiero contarles un chiste, pero no sé, hermanos, cómo contar chistes. Cada vez que trato, los miro más tristes porque me sale mal el chiste, amén. Dicen, no, el pastor no sabe, amén. Pero si algo, qué bendición que están aquí en esta mañana. ¿Los hermanos están listos? ¿Quieren pasar? Si están listos, pueden pasar ahorita, amén. Los hermanos, vamos a mirar ese canto y darle el tiempo, y así, ya que pasen ellos, después seguimos con la predicación. No, vamos a dejar el canto hasta el final, amén. Vamos a dejar el canto hasta el final entonces, porque los hermanos no andan relajados, amén, y van a cantar asustados, amén. No queremos que hagan eso, amén. Qué bendición, hermanos, ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Y aprovechando el tiempo que tenemos, vamos a ir a nuestras Biblias, amén. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a 2 de Samuel, y en 2 de Samuel vamos a leer en el capítulo 23, del versículo 8 al 12, amén. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 12. Una vez que estén ahí, voy a comenzar a leer en el versículo 8, amén. Una vez que lleguen todos ahí. Si usted ya está ahí, sígame con la vista, amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en 2 de Samuel 23, 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josebed Basebed, el Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Solamente quiero que puedan subrayar y pensar en lo siguiente, ¿ven? Un hombre, ¿ven? Y no estamos hablando que solamente eran 800. En esa batalla él solo enfrentó a bastantes hombres, y de todos sus hombres que le hicieron frente, cayeron 800, ¿ven? En otras palabras, derrotó, hermanos,
mató 800 entre ellos. Y podemos seguir en el versículo 9 y dice la palabra de Dios: después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. El ejército de Israel se había alejado, pero él no corrió. Él se mantuvo en su lugar, hermanos, y dice la palabra de Dios: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. No te da número porque enfrentó un ejército completo. Y por eso cuando tratamos el tema estamos hablando de los valientes de David. Entre los valientes de David hay 37, pero 3 de ellos sobresalen sobre los 37. Amén. Y relata, hermanos, a los 3 en estos primeros versículos del contexto. Este es el segundo, nomás considérenlo. A tal grado fue esta batalla o tanto duró que se le entumió la mano, hermanos, y ya no la pudo abrir, a tal grado que su mano y su espada se volvieron una. No había manera que se le cayera esa espada. Tanto duró, hermano, que se le entumió la mano peleando. Y si algo, hermanos, tuvo una gran victoria. ¿Man? Y sigue ahí la palabra de Dios en el versículo 11 y dice: después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Quiere decir que eran muchos, ¿no? Y se miraron perdidos, todos huyeron. Y dice el versículo 12: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. No le da número tampoco cuántos venían, pero era un gran número, a tal grado que el ejército, hermano, se alejó. Los valientes huyeron, pero él se mantuvo en su lugar, defendió el terreno de lentejas, hermanos, y si algo, los venció. Y dice que Israel tuvo una gran victoria en ese día. Y si seguimos leyendo en el contexto, hermanos, en el versículo 16 dice la palabra de Dios: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Hablando de los 3 valientes, amén. Vamos al versículo 17 y dice la palabra de Dios ahí al final de ese versículo: los 3 valientes hicieron esto. Amén. Y es para ahorrar tiempo que me estoy brincando partes de los versículos, pero llegamos al versículo 18 y dice: y a Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbía, fue el principal de los 30. Dice el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Ganó renombre, o lo mencionaban entre los 3, pero dice la palabra de Dios: él era más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. En otras palabras, no logró o no hizo lo que hicieron los 3 primeros. Hubo una diferencia en lo que hicieron. Y podemos seguir adelante, y el versículo 22 dice: esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y puso David como jefe de su guardia personal. Estamos hablando de los hombres valientes de David, hermanos. Los hombres valientes de David eran 37. Pero 3 sobresalen sobre los 37. Aunque esos 3 no tuvieran la posición más alta entre los 37, hicieron cosas más grandes que los otros 34. Esos 3, hermanos, sobresalen porque eran totalmente diferentes las cosas que hicieron. Si algo, las batallas que pudieron tener. Les quiero solamente presentar, hermanos, lo que quiero tratar en esta mañana, y lo quiero presentar de esta manera: la diferencia que se encuentra, hermanos, en las personas, porque sí hay diferencia, y la palabra de Dios, hermanos, habla
o hace una diferencia entre los 37. Porque los 3, hermanos, hicieron algo más grande. O si algo, hermanos, podemos mirar que la victoria que tuvieron, hermanos, de su parte, porque Dios los usó para tener esa victoria, hermanos, fue algo que no se podía comparar. O no se pudo comparar en relación a lo que los otros 34 hicieron. Y si, ¿por qué dice que eran 37? Porque la palabra de Dios en el versículo 39 lo resume. A través del contexto nos da el nombre de todos y dice, Urías Eteo, dice 37 por todos. No quiere decir que el ejército de Israel estaba compuesto solamente de estos 37, pero estos 37 eran únicos. Estaban especializados. Dios los fortalecía. Tenían el poder de Dios sobre ellos. Y se suponía que ellos, hermanos, podían siempre tener la victoria. Siempre. No había una batalla que ellos iban a perder. Los hombres valientes de David eran este tipo de hombres. No importa qué viniera contra ellos, Dios los había escogido y iban a ganar, hermanos. Por eso miramos las victorias que tuvieron. Estamos hablando, uno venció 800 hombres. Al segundo no se da el número de los que venció, derrotó, porque era un ejército completo que venía en contra de él, cuando todos se apartaban o huían. El tercero fue igual. Dice que todo el ejército que lo acompañaba y estaba con él tuvo temor y huyó, mas él no, él se paró. Y Dios dio una gran victoria en ese momento. 3 hombres diferentes, hermanos. 3 victorias diferentes. Les vuelvo a decir, el pensar, el sentir es completamente diferente. Y por eso les quiero hablar en esta mañana acerca de las diferencias en las personas. Las diferencias en las personas. Porque las personas sí son diferentes. En otras palabras, somos diferentes. Pero vamos a orar para entrar al mensaje en esta mañana. ¿Ven? Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Padre bendito, otra vez más ante ti estamos. Nos encontramos aquí en este lugar reunidos, mi Dios, como iglesia. Venimos buscando de ti. A ti te seguimos clamando, mi Dios. Te seguimos pidiendo que te manifiestes, que obres, que tomes control del tiempo. Yo, mi Dios, te pido que tú, mi Dios, abras el entendimiento, que prepares el corazón de mis hermanos y que sean receptivos a esta verdad. Necesitamos escuchar de ti. Y por eso, Padre Santo, te pido que me uses para poder comunicar tu verdad en esta mañana. Y gracias te doy por todo, Padre bendito, y te lo pido todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leo este pasaje o a través de la lectura bíblica en el año pasamos por aquí. A veces pasamos más de una vez, pero yo sé que ustedes ya andan por este lugar en este tiempo, si van siguiendo la lectura. Amén. Y siempre me llama la atención, hermanos. Siempre me han emocionado los hombres valientes de David, hermanos. En cada caso, hermanos, cuando la palabra de Dios habla de un hombre valiente, siempre me llama la atención. Me gusta mirar el por qué fue valiente, o qué lo distingue entre los otros, o por qué le dan el título de valiente. Y le vuelvo a decir, me motiva, me reta. Si algo encuentro entusiasmo, hermanos, en mirar lo que se han determinado a hacer, o lo que han hecho los hombres de Dios, hermanos, cuando se han agarrado, se han refugiado, se han amparado en Dios, hermanos. Y por eso el tema, y siempre hay una diferencia, hermanos. No todas las personas hacen lo mismo. No todas las personas actúan de la misma manera. No todas las personas hablan de la misma manera. Y es donde les digo que hay diferencia entre las personas. Hay diferencia. Y las diferencias son claras. Y especialmente en este contexto lo miramos. Porque todo el ejército huía, corría. Mas si algo miramos, hermanos, él se quedó. Y podemos seguir tratando pasajes en la Biblia donde miramos una gran diferencia, hermanos. Si quisieran solamente tomar en contexto una gran diferencia, solamente consideren lo siguiente, ¿ven? Si tomáramos 1 Samuel capítulo 17, no vamos a ir ahí, y comenzamos a mirar, hermanos, en contexto la historia de David y Goliat, podemos mirar una gran diferencia también. Y solamente un joven, hermanos, hace la diferencia. Él es completamente diferente a todos los demás, y les voy a decir por qué. Mientras Goliat salía y desafiaba a los ejércitos de Israel, todo el pueblo, todos los hombres presentes se atemorizaban, tenían miedo.
Y podemos mirar en la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente nos enseña que se atemorizaban, tenían miedo, se escondían. No querían escuchar lo que ese hombre tenía que decir, hablando de Goliat, ese gigante. Mas cuando David se presenta y está en ese lugar, es completamente diferente a todos los demás. Él no se atemoriza, no se espanta. Él no va y se esconde, no huye. Él se queda plantado y escucha lo que dice. Es más, responde a lo que está diciendo. Dice, ¿quién es este hombre incircunciso que desafía a los ejércitos de Israel? Ninguno de los demás había dicho tales cosas o había dicho tales palabras. Todos se atemorizaban, estaban espantados. Y si algo, él quiso hacerlo claro que él era diferente. Porque las palabras que él había repetido fueron referidas a Saúl. Y Saúl lo hizo venir ante él. Y él le dijo a Saúl, no se atemorice, no se preocupe mi señor. Si algo, no se espante. Yo voy y peleo contra ese incircunciso. Yo voy y peleo contra ese filisteo. Yo voy a ir a pelear contra él. Y por supuesto, podemos escuchar las palabras de Saúl. Dice, tú no vas a poder, eres un muchacho. Tú no eres soldado, no eres hombre de guerra. Si algo él puede, míralo bien. Tú no vas a poder. Y por supuesto, escuchamos las palabras de David. Dice, yo sé que no puedo. Nadie dice que yo voy a ir en mis propias fuerzas. Y lo hace bien claro la diferencia. Dice, él ha desafiado al ejército de Israel. Si algo entiende, Dios es nuestro amparo. Dios es quien va a darnos la victoria y yo voy a ir a pelear en el nombre de Dios. Y por supuesto le relata lo que le hizo al león, lo que le hizo al oso, y podemos mirar lo que habla y de la manera que trata. En contexto, en el capítulo 17 de 1 Samuel. Pero al final les puedo decir lo siguiente, hermanos. Él actuó diferente, habló diferente, hizo algo completamente diferente. Algo completamente diferente. Y por eso les vuelvo a decir que a través de la palabra de Dios, si algo miramos, las personas sí son diferentes. Y hablando entre nosotros, somos diferentes. Y no le estoy diciendo que tenemos nombres diferentes, apellidos diferentes, que somos diferentes países. No le estoy hablando de esa diferencia. Estoy hablando en contexto, hermanos, de la diferencia de lo que hacemos. Nuestras acciones, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro deseo. Hay diferencias. El por qué hacemos las cosas aún hay diferencias. Y es lo que miramos en la Biblia, hermanos. En este pasaje, si algo estamos mirando, unos querían pelear, hermanos. Unos querían, hermanos, mantenerse firmes para honrar y glorificar a Dios, y otros no. En cada caso miramos que hay diferencia en lo que uno está dispuesto o quiere hacer para Dios en relación a lo que los demás quieren hacer. Hay diferencia, hermanos. Hay diferencia, hermanos, entre las personas. Y es lo que miramos, porque si se encuentra a través de la palabra de Dios. Y lo miramos, hermanos, a través de la vida. Porque hay gente que está dispuesta a hacer la diferencia. Y hay gente que no está dispuesta a hacer la diferencia. Hablando de hacer lo que Dios espera, hermanos, de ellos. Hay gente que quiere y gente que no quiere. Es una verdad, es una realidad. Si alguien no te puede quitar, es lo que puedes hacer tú para Dios. Nadie te lo puede quitar. Es una decisión personal. Si vas a caminar, si vas a vivir, si vas a honrar, si vas a glorificar a Dios, esa es tu decisión personal. Recuerda, ese velo se rasgó cuando Él murió en la cruz. Todos tenemos acceso al trono, hermanos. Todos tenemos acceso al lugar santísimo. El sacerdocio ya no era necesario. Un hombre no es el mediador, hermanos. El mediador es Cristo. Él fue el que extendió sus manos y, hermanos, pudo hacer ese puente en esa, podemos decir, en esa abertura, hermanos, que ningún hombre podía cruzar. Cuando Él extendió sus brazos, pudimos cruzar de un lado a otro. Nadie te puede rechazar o nadie te puede decir que no puedes hacer algo para Dios. Si decides no hacer algo para Dios es porque tú no quieres. Y es lo que miramos a través de la palabra de Dios. Saúl no le podía decir a David lo que iba a hacer para Dios. David estaba escuchando a Dios.
Y si algo se determinó, hermanos, y fue hacia adelante y venció a ese gigante. Cuando nadie más quería, cuando nadie más se animaba, cuando nadie más se determinó a hacerlo. Y por eso es bien importante mirar que sí hay diferencias, hermanos, en lo que se hace y en lo que se dice, en relación a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y podemos ver un contexto, hermanos, solamente para que miren la diferencia en acción y en palabras, hermanos. Podemos mirar Números capítulo 13. Ahí en Números capítulo 13 podemos tomar del versículo 25 al 29 y mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Recuerden, la misión de los 12 espías. Moisés los manda, hermanos, a reconocer la tierra de Canaán. Y regresan estos 12 hombres. Ellos quisieron ir, fueron seleccionados. Y cada uno de ellos regresa, hermanos, con su perspectiva. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron por ella. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí todos quedan de acuerdo. ¿Qué es una tierra que fluye leche y miel? Es una tierra donde hay abundancia. Mas llegamos al versículo 28 y dice: más. Unos comienzan ya, aquí es donde hay diferencia ya entre ellos. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podemos. Punto. Fuimos, observamos, miramos. Es verdad lo que Dios ha dicho. Pero tomar posesión de esa tierra es imposible. No vamos a poder. 10 de los espías, o 10 del grupo de los 12, perspectiva completamente diferente. Es más, llegan a tal grado, hermanos, si seguimos leyendo la palabra de Dios y bajamos al capítulo 14, dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Considérenlo. ¿Por qué gritó? ¿Por qué lloró el pueblo, hermanos? Les vuelvo a decir, lo que escucharon, lo que miraron. Dice algo: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Considérenlo. Ya no es solamente 10, ya es toda la congregación. Ya son todos. Pero entre este grupo hay diferencia, porque Moisés no toma, hermanos, esa posición. Aarón no toma esa posición. Josué no toma esta posición. Caleb no toma esta posición. Porque se agarran de Dios, se amparan en Dios, se están refugiando en Dios. Ellos saben lo que Dios espera de ellos y están dispuestos a hacer lo que Dios espera de ellos. No es lo que la gente dice, hermanos. No es lo que te cuentan. Tú has creído en un Dios todopoderoso. Amén. Y porque has creído en Él, puedes hacer lo que Él espera de ti. Nadie te puede detener. Recuerda, nadie te podrá hacer frente. Amén. Así que, si haces lo que Dios espera de ti, en otras palabras, vas a poder lograr o alcanzar o obtener lo que Dios tiene para ti. Amén. Nada te va a detener. Si miramos a Gedeón, Gedeón se mira y dice: hey, mi familia es pequeña, mi familia es pobre y yo soy el menor en mi casa. Hablando de Jerubabel, hermanos. Gedeón. ¿Y qué le dice el ángel de Dios? Hey, no digas eso. No te dejes afectar
Por eso, Dios me envió a ti y yo te estoy diciendo que puedes. Por eso le dice, hombre esforzado y valiente. Agárrate de eso, agárrate de lo que la palabra de Dios te dice. No te agarres de algo más, y es donde existe la diferencia. Unos se agarran y se amparan, hermanos, fuera de Dios, en palabras que no tienen nada que ver con Dios. Hacen y actúan de una manera que no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada que ver con Dios. Rechazan, si algo, hermanos, no le dan lugar, hermanos, a lo que Dios está diciendo, porque lo rechazan abiertamente. Podemos tomar el versículo 30 ahí en Números capítulo 13, y dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de la diferencia o personas diferentes entre el grupo, siendo Caleb uno de ellos, escuchando a estos hombres ser negativos, hermanos, y si algo pesimistas, hermanos, en todo. Hay un pesimismo, hermanos, son tan negativos que Caleb, dice lo siguiente, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y para que le escuchen todos, hermanos, tienen que gritar. Dentro de sí, hermanos, está molesto por lo que escucha. Y se hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él sabía por qué lo decía. A aquellos se les olvidó a quién sirven, para quién tienen que vivir, a quién tienen que agradar, a quién tienen que glorificar. A Caleb no se le olvidó. Por eso dice, más podemos nosotros que ellos. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién, hermanos, puede estar o venir, hermanos, en contra de nosotros? Y la verdad es que no hay alguien, hermanos, que pueda contra Dios. David iba en el nombre de Jehová, hermanos. David no iba en sus propias fuerzas. No era él el que iba a hacerlo. Dice, Dios lo va a hacer. Y Caleb está, hermanos, en el mismo pensar, en el mismo sentir. Completamente diferente a los demás. Y podemos seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Y aquí tomamos el versículo 5 en el capítulo 14 de Números. Se dice la palabra de Dios. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. El pueblo no está escuchando a Dios. Si algo, hermanos, nomás considérelo. ¿Y qué hacen ellos, hermanos? No es que se hayan postrado ante el hombre. Se postraron ante Dios para que entendieran ellos que a Dios es a quien le damos cuenta. Es Dios, se trata de Dios, y por eso, miramos, hermanos, se postran ante todo el pueblo, en presencia del pueblo, para que el pueblo los mire, para clamar a quién, hermanos, a Dios. Porque el pueblo, hermanos, no está escuchando a Dios, no quiere hacer lo que Dios espera de ellos. Y podemos seguir adelante, y el versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hermanos, en seña de indignación. Sí, están indignados con lo que están mirando y escuchando. Seña de indignación, hermanos. Si algo le indigna lo que está sucediendo, se humillan ante la presencia de Dios, hermanos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Escuchen bien, es Dios quien lo va a hacer. Hay que agradar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que hacer lo que Dios espera de nosotros. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está, pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero cuando hablamos del tema, hermanos, de
no temer como creyentes, o no espantarnos, hermanos, o no vivir con miedo, hermanos. Es una realidad. Y es una verdad que cada uno de nosotros debe de enfrentar. Debemos de vivir cada día, hermanos, como Dios quiere. Necesitamos disfrutar el día como Dios espera. Y la manera que lo vamos a hacer, hermanos, es sí, nos dedicamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y la manera que lo vamos a hacer es si seguimos confiando en Él, seguimos esperando en Él. Es la manera que lo vamos a hacer, porque Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar de su aliento. Él nos va a dar de su poder. Necesitamos de Dios cada día. Y cada día que pasa necesitamos más de Él. Y si queremos poder lograr y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que obedecer. Y en muchos casos, hermanos, esa es la diferencia. La diferencia es que muchos no están dispuestos a obedecer. Muchos no están dispuestos a hacer. O en otras palabras, no quieren hacer lo que Dios espera de ellos. Les gustaría mirar, les gustaría tener, alcanzar, lograr, pero no quieren invertir o no quieren pagar el precio que Dios quiere que pague. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Debemos. Si algo, hermanos, se espera que nosotros como creyentes, hermanos, seamos positivos. Nos miro a todos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Les caliento unas tortillas y les echo queso, hermanos. ¿Tienen hambre? Todos dicen, ¿qué es eso? Hermanos, el cristiano tiene que ser positivo. Dios te abre los ojos. ¿Saben que el cristiano no es optimista, hermanos? Dios no va a hacer todo lo que quiero, pero sí va a hacer todo lo que dice. Social, hermanos, uno se mantiene, hermanos, positivo. Y si algo, hermanos, en ese optimismo, hermanos, uno dice, hey, Dios lo va a hacer, porque Dios puede, Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Yo lo sé. ¿Y porque yo sé que no hay nada imposible para Él? Hey, voy a mirar lo que Él va a hacer. Pero del otro lado, hermanos, hay gente que es bien pesimista, ¿no? Hermano, así es el pueblo, hermano. Pesimistas, hermano, son pesados. Nadie los puede cargar, ¿no? Nadie los puede mover. Alguien dijo, necesitamos una grúa. No, hermanos, ni una grúa te mueve. Es imposible. Nadie te puede mover. Si tú no caminas, nadie te puede mover. Si tú no actúas, nadie te puede hacer actuar. Pero Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. No, Dios no te quiere forzar. Dios quiere que estés dispuesto, dispuesta a hacer lo que Él espera de ti. Nadie forzó a Josué y a Caleb, a Moisés y a Aarón a hacer lo que hicieron, hermanos. Dios simplemente se los pidió. Dios lo esperaba de ellos y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo, porque Dios les pidió. Y ellos querían ser obedientes a su Dios. Y así, cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa decisión. Y hay diferencia en este aspecto, que unos deciden hacer lo que Dios espera de ellos y otros no. Sí, como hay unos que son positivos, hermanos, pero otros son negativos, hablando de pesimistas y optimistas. A uno les gusta motivar a la gente, hermanos. Es verdad, hermanos, hay diferencia. A unos les gusta motivar a la gente y a otros, hermanos, les gusta. Dice, no me hable de eso, pastor, porque ahí me encuentro, ¿no? Ese es mi medio nombre, ¿no? Hay unos que les gusta animar a la gente, hermanos, y a otros les gusta desanimar a la gente. Pero les digo, existe. Unos son valientes, hermanos, y otros viven con temor, hermanos. Y no se habla que tienen miedo a un ratón o a una araña, ¿no? Porque mi hermana, hasta con uno de juguete, hermano, le pueden decir 1000 veces, ¿no? Que es de juguete y todavía, hermano, se sube al sofá. No, es de juguete, no te espantes. Es un juguete, hermano. Todo el mundo se trepa en el sofá, hermanos, y brinca. Y lo va a escuchar mi hermana, ¿eh? Lo bueno que no saben cuál es, hermano, tengo 4. ¿No? Pero si alguien, imagínense, hermanos, hay gente que es valiente, hermanos, se para firme. ¿Y saben qué? No se deja atemorizar o espantar. Los tiempos cambian, las situaciones cambian, las circunstancias cambian, pero no se espanta.
Sigue confiando y esperando en Dios porque Dios es Dios. Voy a ser obediente y voy a poder mirar las victorias que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque yo tengo esa responsabilidad. Dios lo espera de mí. Y así tiene que ser, hermanos. Uno sigue haciendo lo que Dios espera. Y por eso digo que miramos la diferencia. Hay diferencias en la gente. Toda la gente no es igual. Y cuando hablo de la gente, hermanos, no excluimos a los cristianos. Hay diferencia entre los cristianos. Hay cristianos, hermanos, que son dóciles, son sensibles al Espíritu Santo de Dios. Quieren, hermanos, y escuchan y lo agarran. Unos comienzan su vida cristiana, hermanos. Primer año, hermanos, hermanos, corren. Nadie los disparó, hermanos. Van a toda velocidad. 3, 4 años después, siguen, hermanos. 6, 7, 8, 20 años después, son la misma persona, hermanos. 30 años después, son igual. No hay variación. No te estoy diciendo que no han tenido luchas y batallas, porque las han tenido. Pero si los miras, siguen igual. La determinación es igual, la dedicación es igual, su entrega es igual, su fidelidad es igual. Siguen en lo mismo. Sus palabras son las mismas. Su pensar, sus deseos, sus metas siguen de pie, hermanos. 30, 40 años después, hermanos. Pero hay otros, hermanos, que no. Por eso digo que hay diferencia. Solamente existe un Dios, hermanos. No hay dos dioses diferentes. Hay dos caminos diferentes. Hay dos pensamientos diferentes. Hay acciones diferentes. Hay conversaciones diferentes. Hay metas diferentes. Hay diferencia. So podemos mirar que en la gente sí hay diferencias. Hay gente que es dada, hermanos, al mundo, a las emociones y sentimientos de esta carne. Pero hay gente, cristianos, hermanos, que su lucha de verdad, hermanos, es contra el mundo. El mundo no los vence, hermanos. No los vence y no se dejan, hermanos. Siguen peleando, siguen luchando. Y si algo, su promesa es: no voy a dejar de pelear hasta mi último suspiro. Aquí me vas a encontrar, aquí voy a estar. Así voy a hacer. Me voy a esforzar, voy a dedicar hasta el último respiro. Quieren honrar y glorificar a su Dios. Hermanos, hay diferencia. Ezequiel 22, hermanos, comenzando en el versículo 26, dice lo siguiente. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 22, comenzando en el versículo 26. Aquí Ezequiel capítulo 22, comenzando en el versículo 26. Si están ahí conmigo. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hermanos, hay una diferencia entre lo santo, hermanos, y lo profano, lo malo y lo bueno. Sí, hay una diferencia. Hay diferencia entre servir y no servir a Dios, hermanos. Hay una diferencia entre obediencia y desobediencia. Sí, hay una diferencia. Existe una diferencia, hermanos. Hay una diferencia entre el mundo y la palabra de Dios, hermanos. Hay una diferencia entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Hay diferencia, hermanos. Mas dice ahí, no hicieron una diferencia entre ellos. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Considérelo. Hay una diferencia, hermanos. Y la diferencia, dice, es clara. Si tratamos el punto de diferencia, hermanos, la diferencia que encontramos a través de la palabra de Dios, hermanos, es lo que se hace con la palabra de Dios. Unos la reciben, otros no. Unos le dan lugar, otros no. Unos quieren vivir conforme a ella, otros no. A unos les agrada, a otros no.
Unos se dedican a ella, otros no. Unos son fieles a la palabra de Dios, otros no. Unos se han determinado, hermanos, a hacer y vivir para Dios, otros no. Hay diferencia, hermanos, aún entre los cristianos. Hay diferencia. No debería, porque Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, sea del mismo sentir, del mismo pensar, que tengamos el mismo deseo, que nos dediquemos a Dios de la misma manera. Porque lo que Dios espera de mí, te voy a decir algo, escucha bien lo que te voy a decir. Lo que Dios espera de mí, lo espera de ti. ¿O solo espera que yo predique? No, no estoy diciendo que el llamamiento es igual. En principio y en verdad, que vivas una vida santa, una vida que le agrada, que le glorifica, que le honres cada día, que seas fiel a Él, que le respetes, que le temas a Él, sea algo que le ames a Él, que le busques a Él, que clames a Él. Sigue siendo igual, hermanos. No hay diferencia. Aunque no importa qué edad tengas, no hay diferencia. Sigue siendo lo mismo. Dios espera que cada uno de nosotros le dé ese lugar que Él se merece. Por eso digo que lo que uno hace, hermanos, y lo que uno hace conforme a la palabra de Dios, hermanos, es la diferencia que la Biblia trata. Es la diferencia. Ya casi voy a terminar, hermanos, porque el tiempo ya se me fue. Pero si algo, lo que uno hace, hermanos, en relación a sus acciones y sus palabras, hermanos, es la diferencia. Si estás animado o desanimado, hay diferencia. Si eres fiel o infiel, hay diferencia. Si caminas con Dios o no caminas con Dios, hay diferencia. Si estás cultivando tu relación con Cristo, si estás valorando esa relación con Cristo, hermanos, hay unos que no lo valoran, no están cultivando esa relación. Hay diferencia, hermanos, y tenemos que mirar la diferencia. Porque la diferencia, hermanos, se puede definir de esta manera: es obediente o desobediente. Hay diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Dios quiere que todos seamos obedientes. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, sea obediente. Porque hay diferencia, hermanos. Si leemos a través de la palabra de Dios, muchos se llaman dioses, hermanos. En este mundo muchos se llaman dioses. Muchos. Pero solamente, hermanos, hay un Dios verdadero. Y el Dios verdadero, hermanos, es el Dios de la Biblia. Leemos su palabra y le conocemos. Solamente existe un Dios verdadero, hermanos. Hay diferencia. Si algo, hermanos, Dios a través de su palabra, porque solamente existe una Biblia, hermanos. Una Biblia. Solamente existe una verdad. Y Dios te dice a través de su palabra lo que espera de ti. Y una vez que sabes lo que espera de ti, es tu decisión si vas a hacer lo que Dios te ha dicho a través de la Biblia. Decides. Y esa decisión, hermanos, viene a ser la diferencia. Esa decisión, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? Viene a ser la diferencia. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho en su palabra? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios? Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia, hermanos. El creyente, hermanos, debe de ser obediente a la palabra de Dios. El cristiano, hermanos, hablando de nosotros, debe de honrar, hermanos, debe de glorificar a Dios. Y cada uno de nosotros debería de decidir, hermanos, vivir conforme a la Biblia. Porque recuerden, podemos mirar la diferencia entre el que vive, hermanos, para Dios, el que vive conforme a la palabra de Dios, y el que no vive de esa manera. Hay una diferencia. Una diferencia grande. La diferencia está, hermanos, entre el cristiano que aplica la palabra de Dios a su vida y el que no la aplica. El que vive conforme a ella y el que no vive conforme a ella. ¿En qué has puesto tus ojos? ¿Qué estás siguiendo? ¿Qué camino llevas? ¿Para dónde vas? ¿Qué
¿Qué pretendes alcanzar? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué estás sembrando? ¿Dios es o no es? ¿Vives para Él o no vives para Él? Porque recuerden, y se los digo de esta manera a todos, hay una diferencia, hermanos, y la miramos y logramos entenderlo. Hay una diferencia entre el que ha aceptado a Cristo y el que lo rechaza. ¿No entendemos? El que acepta a Cristo, hermanos, va a pasar la eternidad en la gloria con Dios. El que le rechaza va a ir a eterna condenación, hermanos, a las llamas de fuego. Hay diferencia. Y basado en esa diferencia, hermanos, uno debe de hacer su decisión. ¿Voy a ser diferente al mundo? ¿O voy a ser diferente a los cristianos? Pastor, ayúdame a entender esa parte. No quiere ser como el mundo. Y no quiere ser como el cristiano dice. Quiere ser como Dios, como la palabra de Dios dice. No es el cristiano que lo determina. No es el pastor que se lo inventó. Tienes que leer la palabra de Dios y darle su valor. Es el problema de la diferencia. En 1988, hermanos, yo dejé mi iglesia, hermanos. No, ese de ¿qué? No, 1998, hermanos. 1998. Yo dejé mi iglesia de casa, donde nací, donde di mis primeros pasos. A través de ese ministerio yo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo, hermano. Pueden mirar, hermanos, desde ese tiempo, hermanos, solamente en una ocasión, 10 años después, tuve una conversación con mi pastor. 10 años después. Hice algo. Lo único que me pudo decir es que estaba en lo correcto. Me animó y me dijo que siguiera adelante. Dijo, el hombre cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Una vez verdad, siempre verdad. Me miró en los ojos y me dijo, tú tienes la verdad. ¿La conoces? Dedícate a ella. Considérenlo, piensen en ello. La perspectiva, hermanos. La gente es diferente. Y en vez la gente no lo agarra. La gente no mira, hermano, lo que existe. Una vez escuché lo siguiente y con esto quiero terminar. Dicen que un vendedor de zapatos llegó por primera vez a la India. El vendedor observando y mirando. Regresó y le dijo a la persona ahí donde se mandan los telegramas, ¿me puedes hacer un favor? Puedes escribir lo siguiente porque lo tengo que mandar a la compañía en casa para decirles que paren la producción, porque en este país nadie usa zapatos. Aquí nadie. Aquí no hay negocio. El otro vendedor llegó un par de meses después. Miró y observó. Una sonrisa en su cara. Corrió al lugar de telegramas y dijo, apúrate, escribe lo siguiente, porque tengo que comunicarme con mi compañía en casa y les tengo que decir que doblen la producción, porque en este lugar todos necesitan zapatos. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. ¿Cómo miran las cosas? Las miras a través de los ojos de Dios. ¿Piensas como Dios quiere que pienses? ¿Hablas como Dios quiere que hables? ¿Vives como Dios quiere que vivas? ¿Qué es lo que haces? Eso determina
si agarras lo que dice la palabra de Dios o no la agarras. Hay muchos que todavía están peleando para no agarrarlo. No es que no lo puedan agarrar, es para todos. Pero todavía están peleando para no hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cuándo? 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 Es la pregunta. Es una decisión. Pero que haya diferencia, hermanos. Sí hay diferencia. Hay diferencia. Y por eso usted decida usted hacer la diferencia. Viva para Dios. Haga lo que Dios espera de usted. Por eso les dije que sí hay diferencias. Y les digo que hay decisiones diferentes, hay acciones diferentes. Y porque hay decisiones diferentes y acciones diferentes, existen resultados diferentes. ¿Sí me escuchaste? Hay decisiones diferentes, hay acciones diferentes. Y porque hay decisiones y acciones diferentes, hay resultados diferentes. ¿Qué resultados quieres? ¿Qué resultados quieres? Todos orando, nadie mirando. Vamos a orar. Mi Dios, otra vez más, ante ti estamos. Gracias, Padre bendito, por la diferencia que has hecho en nuestra vida. Gracias, mi Dios, por la diferencia que has hecho en nuestra mente. Gracias, mi Dios, por la diferencia que has hecho en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por la diferencia en las metas y el deseo que uno tiene en esta vida. Gracias, Padre bendito. Ahora te pido, mi Dios, que tú te manifiestes, que tú obres en este momento, mi Dios. No sé, Padre Santo, quién no te ha recibido. No sé quién no está seguro o segura que el día que muera va a ir a la gloria contigo. Si usted no está seguro o segura que el día que muera va a ir a la gloria con Dios, hoy lo puede estar. Porque el aceptar a Cristo hace la diferencia. El abrir su corazón a Cristo hace la diferencia. El invitar a Cristo por fe, el recibirlo a Él como tu Salvador personal, hace la diferencia. ¿De dónde vas a pasar la eternidad? Si en este día quieres aceptar a Cristo, si quieres estar seguro o segura que el día que mueras vas a ir a la gloria con Dios, acéptalo, recíbelo hoy. Acepta a Cristo. Dile: Cristo, yo creo en ti. Cristo, creo que fuiste a la cruz. Creo que en esa cruz derramaste tu sangre. Pagaste el precio por mis pecados. Y Cristo, en este día te pido perdón. Cristo, moriste en esa cruz. Ahí pagaste el precio por mi salvación. Y en este día, Cristo, te abro mi corazón. Pongo mi fe en ti y te recibo como mi Salvador personal. Cristo, he confiado en ti. Creo en ti. Y sé que un día estaré contigo por la eternidad en la gloria. Porque Cristo, tú eres el que hace la diferencia entre la condenación y la salvación. Y en este día, Cristo, yo he decidido aceptarte. He decidido aceptar la salvación que me ofreces. Y por eso sé dónde estaré. Estaré contigo. Gracias, Cristo. Y ayúdame, Cristo, a hacer una diferencia en este mundo para tu gloria y para tu honra. Ayúdame a ser diferente al mundo. Ayúdame, Cristo. En tu nombre, Cristo, te lo pido. Hermano, hermana, es una decisión. Es la disposición, es la determinación de querer ser diferentes. Haga una diferencia. Haga una diferencia en su hogar. Haga una diferencia en nuestra iglesia. Haga una diferencia en este mundo. Sea diferente. Diferente al mundo. Diferente a los que no quieren hacer algo para Dios. Decida usted hacer algo para Dios. Decídalo hoy. Viva para Dios, honre a Dios, glorifique a Dios. Su decisión. Padre bendito, ayúdanos a vivir para ti. Es lo que hemos decidido hacer. Queremos seguirte a ti. Nuestra decisión. Nuestra decisión, Padre bendito, es agradarte, glorificarte, exaltarte. Porque logramos entender que hay gente que no lo hace. Son diferentes.
son indiferentes contigo. Ayúdanos, mi Dios, en este día, como iglesia, sé con cada hogar, cada hermano, cada hermana. Sé, Padre bendito, con todos, y que cada uno, mi Dios, haga y se decida a hacer esa diferencia en su vida personal y en la vida de los demás. Padre Santo, te presentamos todo en este día ante tus manos y gracias te damos, mi Dios. Y te lo pedimos todo, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los hermanos van a pasar, van a cantar su canto. Van a pasar, van a cantar su canto. Después el hermano Rigo va a pasar a orar por nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Y después nos alistamos para el segundo servicio, amén. Los hermanos van a pasar, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias otra vez más.
Buenos días, hermanos, qué bendición el día que Él vino a mí. Eso debemos decir todo, ¿verdad? El día que Él vino a mí, una gran bendición para nosotros. Antes de comenzar, hermanos, el hermano Carlos Díaz nos pide oración por su abuelita, la hermana Ana María Soriano. Está en el hospital, está hospitalizada, y hermanos, solamente que agreguemos a la abuelita del hermano Carlos, Ana María Soriana, a nuestras oraciones. Hay que, hermanos, es bien importante estudiar acerca de la oración esta semana, y hay muchas formas de orar y hay muchos motivos por qué orar, y la oración intercesora es bien importante, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que oremos unos por otros, ya que la oración, hermanos, tiene poder. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní, Él dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y Él pues estaba clamando al Padre Creador que intercediera. Y pues, hermanos, es lo que me quedó esta semana en este estudio, de que aprendamos a decirle al Señor: hágase tu voluntad, porque nosotros siempre vamos a querer tal vez anteponer cualquier pensamiento o deseo antes de la voluntad de Dios, y muchas veces no le pedimos al Señor que interceda, sino que le pedimos que haga algo que nosotros deseamos. Entonces es bien importante, hermanos, pedirle al Señor: hágase tu voluntad en mi vida. Entonces, ¿y por qué les comparto esto, hermanos? Les dirán: bueno, ya terminó la predicación, pero solamente les comparto esto, hermanos, porque nosotros, mi esposa y yo, estamos ahorita pues en ese proceso de que nos vamos para El Salvador, y digo: Señor, que se haga tu voluntad. Y estamos orando y digo: Señor, que mis pies no se muevan si tú, Señor, no vas con nosotros, o si tú no pones en nuestro corazón lo que vamos a hacer. Que las emociones o que los deseos de la carne se queden, y Señor, hágase tu voluntad. Así que, hermanos, solamente les pedimos también de que oren por nosotros, que el Señor pues crezca y que yo mengüe. Amén. Y eso es lo que queremos hacer, la voluntad del Señor. Bueno, dicho esto, hermanos, sonríen, ya estamos listos, ya van a ir a almorzar, ¿verdad? Hay que ya estamos pensando en qué vamos a almorzar. Pero antes de almorzar vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, por cada misionero en el mundo, por esta iglesia, por nuestro pastor, por sus peticiones personales. Y ponga también, hermano, en su agenda asistir al servicio del hermano José Antonio el día 24, ¿cierto? 24, sábado 24. Haga lo posible, hermano. Si usted tiene tiempo, haga lo posible. Ya sabemos que el hermano está en gloria con el Señor, pero oremos por la familia. Y si hay alguno que no sea salvo, o si tal vez van a venir personas ese día que no son salvos y que puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, sábado 24, les invitamos para que puedan estar acá presentes. Y ahora, hermanos, acompáñenme, por favor, vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por el gozo y por la visión, Señor, que tú pones en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser como esos espías que fueron fuertes. Ayúdanos, Señor, a ser como David, que sabía que iba con el poder, Señor, del ejército de Jehová. Ayúdanos, Señor, a ser como esos 3 hombres valientes que, Señor, hicieron la diferencia. Que, Señor, que en este día aquí, en este grupo de hermanos y hermanas que estamos reunidos, Señor, que pueda haber, Señor, esas personas aquí fuertes, que, Señor, se paren por el Evangelio,
que prediquen, Señor, que compartan, que ganen almas, que estén contentos, que vean contigo, Señor, que podamos doblar nuestras rodillas, Señor, y que podamos, Señor, dedicarnos, Señor, a que tú, Señor, crezcas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a dejar todos los deseos de la carne, Señor, a un lado, y que, Señor, que tu Espíritu Santo crezca dentro de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, por su vida, Señor, por su testimonio, por su familia, por sus hijos y nietos. Y te pedimos, Señor, tu bendición sobre él y toda su casa, Señor. Por cada familia, Señor, aquí representada, que tú les bendigas, que tú les cuides y les proveas, Señor. Personalmente te pedimos por mi esposa, Señor, y por mí, para que nos siga, Señor, dando sabiduría. Y, Señor, que nuestros pies se muevan conforme a lo que tú pones en nuestro corazón. Que podamos ser fuertes y valientes, Señor, y poder llevar, Señor, tu palabra al lugar donde tú, Señor, ya tienes designado para nosotros. Por los nuevos creyentes, Señor, por aquellos que, Señor, que no están presentes, y te pedimos también, Señor, por la abuelita del hermano Carlos, por la señora Ana María Soriano, Señor, que tú, Señor, donde la tienes, Padre Celestial, le abras puertas, que pongas personas a su alrededor, que la cuiden, que la traten, Señor, y Padre bendito, que tenga una pronta recuperación. Por cada uno de sus familias, Señor, del hermano Carlos, y por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, también te pedimos a cada pastor y a cada misionero en el mundo, Señor, y que tu evangelio, Señor, tu palabra, Señor, siga siendo llevada hasta lo último de la tierra. También pedimos, Señor, por los diezmos y ofrendas que vamos a recoger y que en tus santas manos puedan ser multiplicadas, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a cada dador alegre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pastor, pues,